Bueno, familia, buenos días nuevamente. Vamos a orar para que vamos a la palabra del Señor. Por favor, dispongámonos y oramos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos ayudas en todo momento y porque nos has provisto tu palabra, porque en ella podemos conocerte. Tu palabra dice: si alguno ha de gloriarse, gloríese en conocerte, en entender tu palabra, Señor. Que no se gloríe el rico en sus riquezas, ni el poderoso en su poder, ni el sabio en su sabiduría, sino que si en algo podemos gloriarnos, si algo podemos, a lo mejor en algo podemos deleitarnos, es en lo eterno. Dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos a ser sabios de la manera que podamos ser transformados, que nuestra mente pueda ser renovada, que podamos ver las realidades de la vida, pero también de tu palabra, de tu grandeza, de tu poder, de tu soberanía, de la verdad que está escrito allí, Señor, en este bendito libro, Señor. Gracias, te pido que tomes el control de mi vida, pero también, Señor, de toda la iglesia, quienes escuchan, que sean diligentes en escuchar, en procurar presentarnos siempre a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Te amamos. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Estamos en tus manos, Señor. Somos tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarlos, por favor, a la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, por favor, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 19. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. Dice el texto: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre ¿de quién? De Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, este es un texto, bueno, primero es una carta, como en algunos momentos lo hemos dicho, lo hemos considerado. Esta es la última carta de 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está escribiendo la última carta a su fiel colaborador Timoteo. No se la escribe a la iglesia de Corinto, ni a Éfeso, ni a las iglesias de Galacia. Se la escribe a un hombre en particular, un colaborador fiel llamado Timoteo. Algunos pasajes de la Biblia en Filipenses capítulo 2 dice que ningún hombre, en capítulo 2, capítulo 3, dice que ningún hombre como Timoteo. El corazón de Timoteo era muy similar al corazón de
el apóstol Pablo. Y lo digo porque los intereses de Timoteo eran los parecidos, semejantes a los intereses de Pablo. De manera que Pablo le escribe esta carta a su discípulo. Su discípulo ya no era tan solo uno que estaba acostumbrado a tomar leche. Ya Timoteo estaba empezando a comer sólido. Timoteo ya había tenido experiencias de pastorear iglesias. Timoteo, se cree, algunos registros bíblicos, que Timoteo pastorea la iglesia de Corinto, una iglesia muy difícil, moralmente bastante desacertada. Y es interesante que Pablo, su última carta, se la dedique a Timoteo. Este texto es un texto bastante interesante. Pablo viene hablando desde el capítulo 2 en varias ilustraciones. Le está hablando a Timoteo y le está diciendo: debes ser como un soldado, pero también como un atleta, pero también como un obrero. Empieza Timoteo a darle varias ilustraciones de cómo debe conducirse. Si es de conducirte en medio del sufrimiento, entonces considera que los soldados sufren penalidades, como un buen soldado de Jesucristo. Si es con respecto a la carrera que estás corriendo, entonces corre como atleta. Entonces Pablo viene, digamos, ilustrando de alguna manera cómo debe conducirse en la vida. Le está hablando a Timoteo. Pero en esta ocasión, hoy, voy a centrarme en algo que Pablo le dice a Timoteo, y es como obrero. Alguno más atrás dice como labrador, más adelante creo dice como labrador, dice como soldado, como atleta. Pero en esta ocasión Pablo le está diciendo a Timoteo como obrero, ¿sí? Como obrero. Entre otras cosas, para poderlo entender, es como Pablo está dándole consejos a Timoteo y le dice: pues tú debes ser como un panadero, así dedicado, haciendo el pan con tus manos. Pero también tienes que ser como un carnicero, haciendo buenos trazos, con buenas medidas en porción de la carne. Y esto lo hace Pablo para que Timoteo pueda, en los diferentes momentos de la vida, pueda, digamos, llevar y conducir no solamente su vida, sino a la iglesia. Es interesante que en el versículo 14, por favor vayan a ese texto, versículo 14, el apóstol Pablo está usando una pluralidad. Pablo está diciendo: recuérdales. La pregunta que nos hacemos es: ¿a quién le recordamos? Pablo estaba interesado, le está escribiendo a un hombre y le está diciendo: recuérdales. La pregunta es: ¿a quién he de recordar? Pues a la iglesia. Recuérdales esto. Y Pablo no simplemente les dice recuérdale y le deja simplemente como todo en el aire, ¿no? Pablo les dice: recuérdales esto en particular. Y dice: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es interesante porque Pablo, cuando da este consejo a Timoteo, Pablo tenía en su cabeza no solamente lo que pasaba en la iglesia o lo que la iglesia debería saber, como advertencia de todas las bendiciones, de las promesas de Dios, recordarle las promesas, sino que Pablo estaba considerando el contexto donde estaba inmersa la iglesia. Entre otras cosas, para que lo entendamos, Pablo no estaba preocupado tan solo por la iglesia. Bueno, estaba preocupado por la iglesia, pero no estaba viendo tan solo a la iglesia como: sí, iglesia, ustedes deberían confiar más en el Señor, recuerden que Dios es fiel. Pablo no tiene su mirada en este propósito. Pablo está mirando el escenario y el contexto donde la iglesia está. Ahora, trayéndolo a nuestros días, a nuestra vida,
Es interesante no solamente que en la iglesia consideremos o que nosotros consideremos aquellas promesas y las bondades de Dios acerca de lo que nos corresponde como por gracia, sino también de cómo debemos vivir en medio de un mundo tan difícil como este, donde hay tantas filosofías, donde hay tantas ideas, donde hay tanta inmoralidad, donde hay tantas aprobaciones que a lo mejor podemos considerar como algo normal. Ayer tuvimos la experiencia, una persona dice, pues no, tranquilos, no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que cuando un cristiano o una persona que conoce del Señor ve algo y algo le parece que no es apropiado, la otra persona que tiene una mirada que muy diferente va a considerar que eso es que eso es simplemente normal. ¿Están conmigo? Hay personas que dicen, no, pues a mí no me parece que esté mal, pero a la persona que esté inmersa en las escrituras, que tenga su corazón piadoso, que tenga el temor al Señor, seguramente van a haber, digamos, diferencias en las consideraciones. Pablo entonces tiene en su cabeza lo que está sucediendo alrededor de la iglesia, y no como algo que está considerando para cambiar, sino como algo que está considerando para proteger la iglesia. ¿Están conmigo? Si usted tiene un niño o una persona en su familia, usted considera las amistades no para, a lo mejor, bueno, sería muy piadoso hacerlo, ¿no? Tratar de llegarles a ellos, hablarles de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo es, ok, estoy viendo el escenario, está bastante difícil, hay muchas filosofías, hay huecas sutilezas, hay palabras que son infladas, hay palabras que están seduciendo los corazones, comportamientos, ideas, y yo debería hablarle esto a la iglesia. Así que Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto. Escuchen, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo esto, y Pablo le da un consejo y le dice que no hagas contienda sobre palabras. Entre otras cosas, no trates de defender la verdad. ¿Están conmigo? Hay algo que se llama la apología de la verdad, y por supuesto que el cristiano debería hacer apología, pero en muchos momentos esa apología entra ¿a qué? A una contienda, a discusiones que simplemente son son vanas. Creo que junto con la apología tiene que ir el discernimiento. Hay personas que preguntan y que simplemente lo llevan a uno a que explique y explique, no con el ánimo de aprender, sino con el ánimo de contender, de discutir, de pelear. Pues Pablo está diciendo, entonces no participen de eso, porque esas conversaciones son vanas. ¿Están conmigo? ¿Cuántas personas nos hemos encontrado? A veces, lo digo por experiencia propia, que me preguntan cosas y yo les digo, a veces lo hacen de manera burlesca. Y uno dice, pero venga, ¿cuál es su intención? ¿La intención es burlar el evangelio? ¿La intención es buscarle el lunar o la mosca en medio de la leche? Pues no lo vas a encontrar. ¿Cuál es la intención? ¿Contender contra la verdad? Pues no voy a participar de esas cosas. Pablo está diciendo, recuérdales, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Quiero que por favor se detengan en el versículo 15, por favor. Antes de pasar a desarrollar ahora sí el versículo 15 y toda la predicación, esto era de manera introductoria que quería mencionarles el versículo 14, quisiera compartirles el título. El título de la predicación es ¿obreros avergonzados o diligentes en santidad? Obreros avergonzados o diligentes en santidad. Obreros avergonzados o diligentes en santidad. Si bien
los que, yo creo que todos trabajamos, ¿verdad? Y el que trabaja, pues se le llama ¿cómo? ¿Un qué? Un obrero. Hay obreros que son fieles, hay obreros que son dignos de confianza, hay obreros que son malos, hay obreros que roban tiempo, hay obreros que roban dinero, que roban, hay una cantidad de cuestiones de carácter. Hay, como dicen por ahí, hay de obreros a obreros, ¿verdad? Hay obreros que son perezosos, hay obreros que son haraganes, hay obreros que son cizañosos. La pregunta es, ¿obreros avergonzados o diligentes en santidad? La pregunta que yo me hago cuando viene este título es, ok, ¿cómo debería estar la iglesia? ¿O qué obreros deberían haber en la iglesia? ¿Deberían haber obreros avergonzados de su vida? ¿Deberían haber obreros siervos del Señor que simplemente se avergüencen y tengan asuntos en lo oculto, que no hayan simplemente, no se hayan apartado, que no hayan confesado delante del Señor, que simplemente estén participando en cuestiones ocultas? ¿Hay obreros que son avergonzados? ¿O será que hay obreros que son diligentes? Yo creo que hay obreros que son ¿qué? Diligentes. De manera que quiero ir al versículo 15 y quiero que lo recordemos, por favor. Mire lo que dice: procura. Y si usted tiene un resaltador o un lapicero, pues le voy a sugerir algunas palabras. El texto dice procura. Esa es una primera palabra. Procura tiene que ver con la eficacia, el hacerlo con una buena actitud, el ser constante, el hacer esfuerzo, el esforzarse. Ahorita lo van a entender. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué linda es esa frase. Lo vamos a ver ahora. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ojo con esto, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Lo vamos a entender. Escuchen, por favor. Ante ese pasaje podemos preguntarnos, ¿qué hacer para presentarme a Dios aprobado? Porque el consejo de Pablo es para Timoteo y le dice, procura presentarte a Dios como un obrero. ¿Qué? Presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es interesante que en la primera frase dice, procura con diligencia presentarte ¿qué? A Dios aprobado. Y luego dice, ¿cómo? Esa expresión como es un conector, es una ilustración, es algo que Pablo le está diciendo. Preséntate a Dios de esta manera, diligentemente y aprobado, como un ¿qué? Como un obrero, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así que permítanme, para ampliar esta expresión, escuchen esto. El apóstol Pablo ilustra la idea de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es interesante considerar que el consejo de Pablo es que Timoteo se esfuerce tanto que finalmente logre el objetivo. Cuando Pablo se refiere a procurar, tiene una idea, y la idea es: esfuérzate de tal manera que consigas ¿qué? El objetivo. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el consejo de Pablo a la iglesia? A Timoteo: esfuérzate de tal manera que consigas ¿qué? El objetivo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál objetivo? Porque allí pueden haber variaciones, diferencias. ¿Cuál objetivo? Alguno podría decir, pues bueno, hasta que consiga la casa, hasta que consiga el carrito, la cosita, bueno, el trabajo. Pablo no está haciendo referencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, con la idea de, ok, hasta que a lo mejor logres el objetivo que tú tienes en su corazón y a lo mejor eso que tanto has soñado en cuanto a cuestiones vanas. Pablo está llevando a Timoteo hacia una meta que luego él en el capítulo 4 va a describir. En el capítulo 4 él dice,
Por lo demás, me espera ¿qué? La corona de vida. Entre otras cosas, el propósito y el objetivo de Pablo no era un objetivo aquí en la tierra, era un objetivo ¿qué? Más allá de esta vida, haciendo referencia a la vida eterna. Pablo está diciendo, procura con diligencia, es decir, esfuérzate hasta que logres, hasta que consigas el objetivo. Persiste, es otra idea que tiene la palabra procurar. Cuando Pablo dice procura con diligencia, está diciendo persiste, esfuérzate, persiste, esmérate. Esfuérzate, que sea con esmero. Presta atención, es otra idea. Cuida, es otra idea. Pon interés. Todas estas ideas tiene la palabra procura. Cuando Pablo está diciendo procura, está diciendo, hey, presten atención. Hey, esfuércense hasta que cumplan el objetivo. Hey, esmérense. Hey, persistan hasta que cumplan el objetivo. Y lo que es muy bueno es que Pablo le dice procura con diligencia. Si tú lees este texto hoy, este texto te va a llevar a vivir hoy ¿qué? Con diligencia. Pero si tú lo lees mañana, ese texto te va a llevar a vivir mañana ¿con qué? Con diligencia. Y si lo lees el miércoles de esta semana, te va a llevar a ¿qué? A vivir la vida con diligencia. Nuestros días deben ser esforzados, persistentes, siendo diligentes en la manera como nos presentamos delante del Señor. Aprobados. Aprobados. Pablo no está diciendo simplemente preséntense. Alguno podría presentarse, ¿verdad? Pero Pablo no dice preséntense tan solo. Pablo dice preséntense. ¿Y de qué manera? Es decir, aprobados. No se presenten de cualquier manera. Hay personas que se presentan al trabajo de cualquier manera. Hay personas que se presentan como obreros y que van con su vestimenta, van limpios, van oliendo sabroso. Qué bueno es entender esto, familia. Escuchen esto, por favor. Dice, pero podríamos pensar, ¿en qué consiste el esfuerzo? El prestar atención. Cuando usted dice, ok, ¿en qué debo prestar atención? ¿Y en qué debo esforzarme? ¿Acaso tiene alguna relación con la aprobación y la vergüenza? Porque el texto está diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tiene alguna relación el estar aprobado con la vergüenza? Claro que sí. Por lo general, el que tiene vergüenza no es un obrero aprobado. O el que se presenta avergonzado no es un obrero ¿qué? Aprobado. ¿Están conmigo? Si usted tiene vergüenza de algo, usted simplemente inclina su rostro y se va ¿qué? Se presenta pero no aprobado. Lo que Pablo está diciendo es procura presentarte aprobado. ¿Cómo? Y utiliza un conector, dice como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, preséntese aprobado y entienda de que tiene que ver con su vergüenza. Escuchen por favor, dice, el esfuerzo no siempre es íntegro. Muchos se esfuerzan en medio de vanidades. Lo que Pablo está diciendo es, esfuérzate, procura, presta atención, esmérate. Pero no todos los esfuerzos son íntegros. Hay esfuerzos que son ¿qué? Hay esfuerzos que son en vano. ¿Verdad que sí? El apóstol, el salmista en el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan ¿quiénes? El texto está diciendo, está dando una idea de que hay quienes trabajan sin tener en cuenta a Dios. El texto está diciendo, si Jehová no edifica la casa, entonces en vano trabajan. ¿En vano qué? Trabajan, están trabajando. Pero si el Señor no está allí, entonces ¿será qué? En vano. En vano trabajan los que la edifican, dice el texto.
Así que hay quienes se esfuerzan en medio de vanidades. La pregunta que yo les podría hacer es: ustedes o en qué estamos empeñando nuestros esfuerzos, en qué estamos prestando atención, cuál es nuestra mirada o en qué estamos entretenidos, en qué nos estamos esmerando, en qué nos estamos qué estamos cuidando, en qué estamos persistiendo. Mire, familia, si no persistimos en la bendita palabra del Señor, simplemente nuestros esfuerzos serán ¿qué? En vano. En vano. Usted podrá esforzarse en conseguir muchas cosas en esta tierra, pero tus esfuerzos simplemente serán ¿qué? En vano. Si usted lee el libro de Eclesiastés, se dará cuenta que todo es vanidad. ¿De qué? De vanidades. Lo mejor que le puede pasar al hombre, ¿qué es? Temer al Señor y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, al final del capítulo, dice: son diligentes en asuntos terrenales. Ojo con esto, porque el texto está diciendo es: procura con diligencia presentarte a Dios. Ojo con esto. La pregunta es: ¿en qué estamos siendo diligentes? Algunos son diligentes en asuntos terrenales y simplemente carnales, que para nada aprovechan. Sin embargo, otros, decidiendo bien, no escogen la mejor parte. Nosotros vemos a Marta y a María. Vemos que aún escogiendo las dos algo bueno, una sirviendo al Señor y la otra estando a los pies de Cristo, la que estuvo a los pies de Cristo, María, escogió ¿qué? La mejor parte. Las dos escogieron, pero una escogió ¿qué? Lo mejor. Es interesante que en nuestros días hay muchos que nos esforzamos en ¿qué? Y deberíamos pedirle perdón al Señor. Porque escuchen, llegamos temprano a nuestro trabajo, nos esforzamos en pagar deudas. Si usted tiene un recibo, usted solo atormenta. Pero pecar parece que no nos atormenta. Parece que simplemente vivir la vida de cualquier manera no nos atormenta. ¿En qué estamos siendo diligentes? Somos diligentes en cumplirles a muchas personas. ¿Y por qué no somos diligentes en la fidelidad con el Señor? Esto nos enseña a no dejando de hacer lo propio. Es interesante. Voy adelante, dice, vale mencionar que Pablo, cuando utiliza la palabra procurar, es un verbo transitivo, es decir, es todo el tiempo. Procura mañana, procura hoy, procura pasado mañana. Dicho de otra manera, no es mero momento que debo ser diligente en presentarme a Dios aprobado. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: preséntate a Dios aprobado diligentemente. Y Timoteo a lo mejor podría decir: pues bueno, lo hice hoy. ¿Están conmigo? Lo hice hoy, ya es suficiente. Pablo le dice que no, es que es algo transitivo, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice Pablo en su escrito, no solo persuade a Timoteo a presentarse aprobado, sino que expone delante de quien debería hacerlo. Y esto me gusta mucho, porque nótese que el texto dice: procura con diligencia presentarte a la iglesia. ¿Sí? A ver, ¿quiénes están conmigo? No dice procura presentarte delante de la iglesia diligentemente. Lo que dice el texto es: procura con diligencia presentarte delante de Dios, presentarte a Dios. Y esto pone mucho más chévere el mensaje o la frase, porque Pablo lo que está diciendo es, ok, dice, esta pequeña parte del texto es demasiado significativo, aunque es muy pequeña y a lo mejor alguien lo puede pasar ¿qué? Por alto. No deberíamos. Es demasiado significativo. Yo recuerdo una señora que estaba en eminencia, nuestra ministra de Minas en su momento. De hecho, fue muy criticada por eso, porque fue a visitar la realeza y se fue con unos tenis. ¿Recuerdan ustedes?
que eso pasó y le hicieron unos memes y todo. Todo el mundo diciendo, pero es el rey, es la reina. Debería presentarse no con unos tenis, sino con unos, ¿qué? Unos taconcitos bien bonitos, porque es la reina. Pues bueno, todo el mundo, pues bueno, le cayó encima, ¿sí? Con esto digo de que delante de las personas uno varía la presentación de acuerdo a quién o con quién se va a encontrar. ¿Están conmigo? Hay personas que dicen, no, pues es con el pastor, vámonos en chanclas. Y se van en chanclas. No, es con el jefe, es con el que me va a dar trabajo, entonces me voy, ¿qué? Con corbata y oliendo sabroso. No, es que voy para la iglesia. No, es que voy para la tienda. Yo le digo a mi esposa, le digo, mi amor, así sea la tienda, prohibido andar en chanclas afuera en la calle. Le digo yo a mi esposa, ¿sí? Y si a lo mejor, digamos que claro, por ejemplo, yo voy a guardar el carro o algo así, yo tengo unos zapaticos que son rápidos, entonces me los pongo y ¡fum! Salgo, ¿sí? Pero uno varía, las personas varían de acuerdo a qué, a quién se va a presentar. El apóstol Pablo está diciendo, procura presentarte delante de Dios. Y es interesante porque esta misma idea la tiene o en tiempo antiguo se tuvo. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo, debería entrar ¿qué? Implacable. Debería entrar sin pecado, sin mancha en sus vestiduras, porque se iba a presentar ante el rey, ante el santo Dios. La idea que Pablo le quiere impregnar a Timoteo es: procura con diligencia presentarte a Dios santo, a Dios sin mancha, a Dios justo, al gran yo soy, a ese gran Dios que tenemos. Procura presentarte con diligencia. Cuando entendemos de quién nos vamos a presentar, eso nos demanda, familia. Cuando vamos delante, es que es delante del Señor, ok, ¿debo qué? Esforzarme. Recobra sentido la frase procura con diligencia. No es delante de la iglesia, no es para impresionar a nadie, es delante de Dios. Delante de Dios. Y dice aprobado. Es importante considerar que la aprobación no consiste en la manera como yo considere que está bien. ¿Cuántos me están siguiendo? Pablo está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero la persona puede decir: pues yo considero que estoy aprobado. ¿Están conmigo? Pues a mi criterio, a mi parecer, pues yo estoy aprobado. Pablo dice: ¿seguro? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la manera como deberíamos o cómo se forma nuestro corazón para estar aprobados? Pues familia, no me quiero adelantar, pero el mismo texto a lo último lo dice. Dice el texto que usa bien la palabra de verdad. Entre otras cosas, el que usa bien las escrituras será un ¿qué? Un obrero ¿qué? Aprobado. La aprobación no viene desde nuestro parecer. Es que yo creo que yo estoy haciendo las cosas bien. A veces somos sabios ¿en qué? En nuestra propia opinión. Allá afuera hay muchos que dicen: yo creo a Dios a mi manera, a su manera. ¿Y qué dice la escritura? En Juan capítulo 17 dice que nosotros debemos creer como dicen las escrituras. Como dicen las escrituras. Por eso leer la bendita palabra del Señor es lo mejor que nos puede suceder. Y valga la cuña y valga digamos la invitación. Los invito al estudio bíblico. Procuren, sean diligentes. Dice la palabra, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: porque los días son malos. Los días son malos.
Familia, cuando Pablo también le escribe más adelante en el capítulo 3 a Timoteo, Pablo vuelve y le reitera el panorama donde está viviendo, donde está la iglesia, y le dice: iglesia, Timoteo, en eso que tú aprendiste de tu abuela y de tu mamá, persiste en eso. No te detengas, no la ignores, guárdala en tu corazón. Y está hablando de las escrituras. Está hablando de que esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Capítulo 3, versículo 16. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que cuando leemos el concepto de aprobado, no es con respecto a lo que nosotros pensamos, sino a qué, sino a lo que dicen las escrituras. Por favor, acompáñeme a un texto que para mí es bastante, solo ese texto habla mucho. En Jeremías 13:10. Jeremías 13:10 es un texto que creo que solito, sin explicarlo, habla mucho. Es tremendo. Habla de ese pueblo que tenía el Señor de Judá. Jeremías 13, versículo 10 dice: este pueblo malo, ¿están conmigo allí? Este pueblo malo, dice, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que ninguna cosa es bueno. Qué tremendo. El pueblo, lo que está diciendo es que el pueblo lo que hizo fue ¿qué? Ignorar las palabras del Señor y se fue tras sus ¿qué? Sus imaginaciones, y se hicieron entonces dioses. La pregunta es que yo les hago, familia: ¿qué Dios o qué monstruo puede salir de la mente humana llena de pecado y de maldad? ¿Qué monstruo puede salir? ¿Qué monstruo puede, qué Frankenstein, qué monstruo puede salir de nosotros? Pues yo creo que unos harán sus dioses con un ojo, los otros los harán con 7 cabezas, pero ningún Dios creado por el hombre es santo, familia, porque el mismo hombre es pecador. Las escrituras, por eso debemos ir a ellas, porque las escrituras nos muestran un Dios santo. Incapaces somos de construir a ese Dios eterno. Ahora quiero continuar, porque dice que Pablo ilustra como un obrero y habla de la vergüenza. Si bien existen obreros, lo decíamos ahora, diligentes, que buscan presentarse aprobados delante de su amo, otros simplemente son avergonzados por su pereza, sus actitudes de dejados. Hay personas que son ¿qué? Simplemente ¿qué? Dejados, descuidados, negligentes. Otros haraganes, holgazanes y hasta ociosos. Lo que Pablo está diciendo es: Timoteo, procura ser diligente. No seas ocioso, es lo que Pablo está diciendo. No seas un haragán, no seas un holgazán, no seas un descuidado, no seas negligente con las escrituras. ¿Están conmigo? Ahora, la vergüenza, escuche, la vergüenza en el obrero es directamente proporcional a la desaprobación delante de Dios. Nos preguntamos entonces, escuche, ¿cómo ser un obrero aprobado? Lo dijimos, usando bien la palabra de verdad. ¿Cómo prepararme para día a día presentarme a Dios? Lo dijimos, usando la palabra de verdad, estudiando las escrituras. ¿Cómo evitar andar con vergüenza? Solo hay una respuesta: usando bien la palabra de ¿qué? De verdad. La única respuesta. ¿Cómo ser aprobado? ¿Cómo puedo andar sin vergüenza? Mire, familia, hay
Hoy en día la expresión es que son sinvergüenzas. ¿Usted ha escuchado eso? O estos sinvergüenzas. ¿Sí? Las personas que son corruptas, que meten la mano al bolsillo y simplemente ¿qué? Sacan la moneda. Las personas que manipulan, las personas que hacen cosas a la luz de los ojos de los demás. Esas personas son ¿qué? Sinvergüenza. Porque no existe ¿qué? Vergüenza en ellos. Porque hacen las cosas y ¿qué? Y aunque todo el mundo los esté viendo, a ellos les importa un comino. Simplemente hacen las cosas. Lo que Pablo está diciendo es, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, ese obrero es un hombre sin vergüenza. Perdón, es un hombre que no tiene vergüenza. Escúchenme, por favor. Si bien la vergüenza, escuchen, al ser vista por otros, desilusiona. Cuando la vergüenza es vista por otros, desilusiona. En Lamentaciones 1:8 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado. ¡Upa! Porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. La pregunta es: ¿por qué hay tanta gente hablando de los cristianos afuera? ¿Por qué hay tanta gente que habla de creyentes o personas que vienen a las iglesias? Porque en muchas ocasiones han visto actuar de manera que sin vergüenza. ¿Están conmigo? A Jerusalén, el pueblo de Dios, le pasó. En Lamentaciones 1:8 dice: pecado cometió Jerusalén. O sea que Jerusalén, para estar en vergüenza, cometió ¿qué? Cometió pecado. O sea que el pecado nos lleva ¿a qué? A la vergüenza. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entre otras cosas, que no hace pecado, que no se deleita en la maldad. Y dice: si bien la vergüenza, en Lamentaciones 1:8, por lo cual ella ha sido removida, todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron ¿qué? Su vergüenza. Porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. También hay que entender de que no debemos vivir simplemente ¿con qué? Con vergüenza. Entre otras cosas, si usted y yo hemos hecho ¿qué? Hemos hecho algo malo y estamos ¿qué? Avergonzados. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Segunda de Crónicas 30:15. Pues deberíamos, entonces, dice el texto, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes, escuchen, y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Hace tiempo, esto es la celebración de la Pascua en el tiempo del rey Ezequías. En el tiempo del rey Ezequías, los sacerdotes y levitas celebraron ¿qué? La Pascua, que desde hace rato y años atrás no se celebraba. Y ellos con mucha vergüenza, ¿qué? Dice la palabra, se santificaron. Entre otras cosas, si usted ha cometido, si hemos cometido pecado, si a lo mejor andamos llenos de vergüenza, si Satanás ha tomado algún derecho, se ha ganado alguna ventaja, y usted se siente avergonzado y dice: no, yo no soy digno de estar delante del Señor. Familia, Dios te perdona. Dios te perdona. Y lo digo que Dios te perdona no porque yo tenga potestad para perdonar a alguien, sino porque yo sé que Dios es paciente, familia. Porque Dios es paciente y benigno. Y si nos da nuevas oportunidades, y si nos da la oportunidad de escuchar un mensaje como este, es simplemente para que vamos adelante en santidad, para no vivir llenos de vergüenza. Debemos sobreponernos a la vergüenza, celebrar de nuevo la Pascua.
Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a estar en la celebración de la Cena del Señor. Algunos dicen, yo no tomo la cena porque qué vergüenza con Dios. Pues bueno, decide, procura, esfuérzate, sé diligente. No te quedes con esa vergüenza. Entonces dile al Señor, perdóname. Y si muchos se volvieron atrás por mi vergüenza, perdóname, Señor. Perdóname. Y dice que ellos trajeron holocaustos a la casa de Jehová. En Sofonías 3:5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿El perverso qué? Mire, familia, cuando una persona tiene el Cristo, la bendita gracia del Señor Jesucristo en su corazón, hasta le duele pecar, familia. Le duele estar en vergüenza. Es más, procura no estarlo. Procura no estarlo. Por favor, me acompañan a Salmos capítulo 119. Un momento. Mire lo que dice. Salmos capítulo 119, versículo del 1 al 8. Amén, ¿están conmigo? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de ¿quién? De Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Los que guardan qué? Los que los conocen, y luego que los conocen empiezan a ¿qué? A guardarlos, a atesorarlos. Dice, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, ¿qué dice? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entre otras cosas, el que considera la palabra del Señor no vivirá ¿qué? Avergonzado. Porque la palabra es luz, familia. Porque Cristo es la luz del mundo. Si crees en el Hijo, la luz de Cristo va a alumbrar en tu corazón. ¿Ustedes creen que una persona 10 años en el Evangelio, y cuando tiene una conversación con otra persona, la otra persona le dice, wow, pero veo que tú guardas tanto rencor en tu corazón? ¿Crees que ese es el efecto de un corazón que está sumergido en las Escrituras? Por supuesto que no. Un corazón que está sumergido en las Escrituras ha entendido de que por gracia el Señor nos perdonó, y por gracia nosotros deberíamos ¿qué? Perdonar, aunque no lo merezcan. Pastor, pero es que me hizo tanto daño, usted no se imagina. No merece perdón. Y es que tú nunca hiciste daño. Nunca hemos pecado contra Dios. Y mira a Dios cómo nos trata, con dignidad. Es que, pastor, han sido tan malos con nosotros. Sí, la palabra del Señor dice en capítulo 6 de Lucas que debemos ser misericordiosos y benignos con aquellos que son ingratos y malos. Es que es muy duro. Mira el gobierno cómo está. Sí, pero también dice la Escritura que debemos orar por nuestros gobernantes y debemos procurar en nuestras ciudades hacer el bien, para que haciendo el bien los que hacen el mal sean avergonzados. Escuchen por favor, en Filipenses 3:19 nos muestra cuál es el fin de aquellos que son obreros fraudulentos, que son perros que mutilan el cuerpo. Dice en Filipenses 3:19, en fin, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está haciendo alusión a los falsos profetas y falsos maestros. Apocalipsis 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela. ¿El que qué? El que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. ¿Y vean qué? Su vergüenza. ¿Sabe, familia? La obra de Cristo en nuestro corazón es hermosa. Es hermosa. Aún nosotros, cuando nos avergonzamos de nuestros caminos, en Cristo nosotros somos justificados. La idea de Pablo en hacer mención en un obrero que no tiene de qué avergonzarse acompaña la idea del versículo 19. Por favor, vayan al versículo 19 un momento, allí en Segunda de Timoteo. Ya casi termino, voy a algunas conclusiones y voy cerrando. Segunda de Timoteo 2:15, nuevamente regresemos allí. Dice: 2:19, mire lo que dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de qué. O sea que la idea de Pablo en cuanto al obrero que no tiene que avergonzarse, tiene la idea del versículo 19. Porque el versículo 19 está diciendo: conoce, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. La función o lo que debemos hacer como iglesia, ¿qué es? Apartarnos. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe ¿qué? Debemos apartarnos de iniquidad, apartarnos del pecado. Antes bien, adherirnos a las escrituras. ¿Para qué? Pues para no andar en vergüenza. Usted dirá: pero con todo esto, ¿qué me favorece esto a mí? Pues mucho, familia. Mucho. Porque o somos unos obreros avergonzados o simplemente somos unos obreros fraudulentos. O más bien, para alguien trabajamos. O trabajamos para el mismo diablo y el mismo demonio. Mire, familia, quienes simplemente se aferran a sus cuestiones carnales, se aferran. El Señor Jesucristo le dice a los judíos, los fariseos les dice que el padre de ellos era el diablo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 8. A mí me parece que el padre de ustedes es el diablo. Y ellos se ponen todos escamosos allí y dicen: pero ¿cómo dices eso? Nuestro padre es Abraham. Y dice: pues sí, su padre es Abraham. Entonces, si no fuera el diablo, miren las obras que ustedes hacen y ustedes se dan cuenta. O trabajamos para el Señor, o simplemente estamos condenados y simplemente somos esclavos del que nos vence, del pecado. Escuchen, por favor, necesitamos obreros que no tengan de qué avergonzarse. Dígale que está a su lado: necesitamos obreros que no tengan de qué avergonzarse. Mire, familia, la iglesia no necesita personas talentosas, ni personas capaces, ni cantantes así bien reconocidos. La iglesia necesita obreros, siervos. La iglesia necesita personas con un buen corazón piadoso. Necesitamos obreros que no tengan de qué avergonzarse. Necesitamos pastores que no tengan de qué avergonzarse. Necesitamos personas fieles que no tengan de qué avergonzarse. Mire, familia, ¿qué día hablé con una señora y me decía: usted no se imagina lo que nos ha pasado? ¿Qué les pasó? Bueno, en la iglesia nosotros asistimos y nos dimos cuenta que la iglesia era auspiciada por el narcotráfico. Y nosotros nos quedamos como en shock, decía ella. No volvimos a la iglesia. ¿Se dan cuenta la vergüenza hasta dónde lleva? Cuando la iglesia era honrada, o cuando el pueblo de Israel era honrado y se desnudó la vergüenza, salió a la luz la vergüenza, ¿qué pasó? ¿Todo el mundo qué? No, ¿esta gente qué? Necesitamos obreros
obreros piadosos, familia. Hemos estado hablando de la piedad, de personas piadosas. Necesitamos obreros que hagan trazos precisos de las escrituras. Y es interesante, por favor vayan a ese texto, porque cuando hablamos de que usa bien la palabra de verdad, cuando usamos o cuando vamos a ese texto en el versículo 15, recuerda que dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe cuál es la idea de eso? De que la idea es que hace un trazo o un corte recto. Piense por favor en un carpintero. Usted necesita una puerta para su habitación, y entonces el carpintero va con la madera y empieza a hacer un trazo, pero el trazo no es ¿qué? No es derecho, no es recto, sino que empieza a desviarse, ¿sí? Por favor piense cómo va a quedar su puerta. Creo que se le van a meter los ratones por debajo, no sé, pero van a haber agujeros. Cuando se habla de que usa bien la palabra de verdad, tiene que ver con hacer un trazo recto en la palabra. Entre otras cosas, que nunca se desvíe a derecha ni izquierda. Que no hayan desviaciones en la interpretación de la Biblia. Es que, pastor, pues Jesús multiplicó y eso abundó el vino, y yo creo que por eso, ojo con esto, yo creo que por eso es que Dios avala que nos tomemos una cervecita, un traguito, no sé. Familia, no descontextualice el texto. Eso no lo dice el texto. No tracemos, no pongamos el fierro y luego nos vamos desviando la palabra a nuestra conveniencia. El que usa bien la palabra de verdad es una persona que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿cuál es el interés que tienes? El interés que tenemos es que la palabra de Dios sea enseñada como es, o simplemente que sea amañada y que nuestro corazón sea engañado. Si ustedes notan, el tipo de predicación que estamos haciendo aquí es una predicación expositiva. No me he ido de este texto. Estamos tratando de sacarle el provecho al texto. Pues le invito a que haga lo mismo en sus devocionales, a que no descontextualice los textos, porque eso puede ser lesivo, perjudicial. Escuchen, necesitamos obreros diligentes y aprobados. Pregúntale al que está a su lado. Ya vamos a terminar. ¿Eres tú uno de esos? Dígale. ¿Eres tú uno de esos obreros aprobados? Que traza bien la palabra, que vive de manera piadosa. A veces pensamos, escuchen, pensamos, el viernes estuvimos aquí, les dije, la predicación se va a llamar así, y el texto que voy a utilizar es este. Y lo hice justamente ¿para qué? Para que ustedes como iglesia estudien, y para que su pastor, cuando venga a predicar la palabra, ustedes puedan juzgar con justo juicio lo que ustedes están escuchando. Porque el usar la palabra bien no es del pastor, es de la iglesia, de la iglesia del Señor. Por ahí decía un hombre, decía, si el pastor debe prepararse para predicar, la iglesia debe prepararse para escuchar. Prepararse. Roguemos por obreros. Amén. Roguemos por obreros. En Mateo 9, 37 a 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es ¿qué? Es mucha, mas los obreros ¿qué? ¿Cómo que son pocos? ¿Acaso no hay tantas iglesias en nuestros vecindarios, en nuestros barrios? ¿Acaso no hay tanta gente que habla del Señor? ¿Cómo que son pocos los obreros? Esto no es simplemente un texto del tiempo de Jesús. Esto es un de continuo de la iglesia. Rueguen por obreros, porque la mies a la verdad es que es mucha. Pero cuando se habla de obreros, la misma palabra que se utiliza en 2 de Timoteo se utiliza también en el Evangelio de Mateo, diciendo rueguen por verdaderos ¿qué? Rueguen por obreros. ¿Obreros qué? ¿Qué obreros? Pues obreros que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados.
que usan bien la palabra. Hay unos malos obreros, lo decíamos ahora. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Qué fuerte. Pablo está escribiendo, diciéndole a la iglesia, esos falsos apóstoles. Y hoy en día sí que hay muchos. Y esos falsos apóstoles, obreros ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Por favor, vayan al versículo 16. Dice: mas evita profanas ¿qué? Y vanas ¿qué? Palabrerías, porque conducirán más y más ¿qué? Este versículo tiene la idea del versículo 14. Lo que Pablo les está diciendo es: recuérdales, exhórtales que no anden contendiendo sobre palabras. Es más, que eviten, versículo 16, profanas y vanas ¿qué? Palabrerías. Mire, familia, hay gente que ama el conocimiento, pero no quieren saber nada de Cristo. Cuando vemos los evangelios, cuando vemos el libro de Hechos, algunas cartas, vemos como el apóstol Pablo, en su experiencia, él sacude la planta de sus pies, el polvo de sus pies, ¿y qué? Y se va, porque sencillamente el propósito era evitar. Las profanas y las vanas palabrerías lo que hacen es ¿qué? Es conducir ¿qué? Más y más ¿qué? A la impiedad. Versículo 17, escuchen esto: y su palabra carcomerá como gangrena. Gangrena, una enfermedad, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿qué? Es interesante que en el versículo 15 está diciendo que usa bien ¿qué? La verdad, la palabra de verdad. Y en el versículo 17 está diciendo ¿qué? Que se desviaron de ¿qué? De la verdad. La pregunta es, o aquí, o somos como Himeneos y Fileto, que nos desviamos de la verdad, o usamos bien la palabra de verdad. Simplemente hay dos formas de entenderlo. O usamos bien la palabra de verdad, o somos como Himeneo y Fileto, que simplemente nos desviamos de la palabra de verdad. Y dice: diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de ¿qué? Esto es más grave, porque estos sinvergüenzas, estos eran sinvergüenzas. Estos hombres no solamente se desviaron, sino que hicieron ¿qué? Trastornar. Y la palabra, la expresión trastornar, tiene que ver con un trastorno, algo que ha sido movido de su sitio, ha sido simplemente confundido. Lo que hacen las personas que no conocen al Señor, que no predican el bendito evangelio del Señor, lo que hacen es ¿qué? Confundir ¿qué? A las personas, confundir la fe de algunos. Las personas a veces dicen: yo creo que Dios es Dios está, bueno, tantas cosas que uno escucha. Dios no me va a guardar, Dios no me va a proteger. El simple hecho de, yo les he contado esta experiencia. Alguna vez una señora me dijo: este mes me va a ir muy mal en el mes. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: pues porque no di el diezmo. Le dije: ah, ¿y te va a ir mal por eso? Me dijo: sí. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque el pastor nos dijo que si no dábamos el diezmo, entonces iba a venir Satanás, iba a tocar nuestras finanzas, íbamos a estar vulnerables en nuestro mes. Yo le dije: ¿acaso estás pagando una vacuna? ¿Acaso estás pagando a un mafioso para que te proteja? ¿Acaso no es por la bendita gracia de Dios que Dios te guarda, te provee, te protege? Yo digo: qué tremendo. Trastornan la fe de algunos. La gente confundida, ¿para dónde voy? Hay personas que dicen: es que no has recibido tu milagro porque eres un hombre de poca fe. Porque cuando vino el ungido de Dios y oró por ti, entonces ¿qué? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada?
por el hombre de la unción sobrenatural o porque tú tuviste poca fe. Hay personas que dicen, a lo mejor eres porque tuviste un poco de fe, poquitico. Es más, ¿no será que tendrás algo guardado que debes confesar? ¿No será que estás enfermo porque eres muy pecador? Se repite lo mismo que aparece en el libro de Job. ¿Trastornan la fe de qué? De algunos, de los demás. Trastornan la fe. En Juan capítulo 9, muchos decían, ¿y por qué ese hombre está ciego? ¿Acaso él pecó o sus padres pecaron? Y Jesús les dice, no, ni él pecó ni sus padres pecaron. Él está ciego para que yo en este tiempo, frente a sus narices, pueda mostrar mi poder y mi gloria. Qué bueno es poder entender el evangelio tal como está escrito, familia. Que Dios nos ayude. Esa debería ser nuestra oración para no pecar contra ti, Señor. Y lo último, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De esto hay mucho que decir, familia, pero quisiera mencionar algo, y es con respecto al sello. Es una propiedad. Por favor, acompáñeme a 1 Corintios 6 del 19 al 20. 1 Corintios 6 del 19 del 19 al 20. 6 del 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tanto el cuerpo como el ¿qué? Son de Dios. Dígale que está a su lado, usted entonces, de manera que usted no se manda solo. Si usted ha sido comprado, ¿y cómo que comprado? ¿Sabe? Esto es una buena ilustración. Piense que usted iba por un desierto con cadenas y llenos de grilletes, y piense que había unos demonios detrás de usted castigándole la espalda y todo el tiempo diciéndole, hágale, como esclavos, hágale. Esto pasó en el tiempo de José, tal cual. A José fue vendido, y de así tal cual venían, creo que eran algunos etíopes, venían con los esclavos que, si usted ve algunas películas de ese tiempo, se dará cuenta que a los esclavos los trataban con grilletes, les ponían cadenas. Piense por favor en que usted venía con cadenas y con unos grilletes, y todo el tiempo le estaban pegando. Ibas camino a una ciudad bastante fuerte, donde simplemente te iban a castigar y te iban a poner a trabajar eternamente. Piensa en esto, por favor, y piensa que el Señor, cuando vio aquel desfile, aquella procesión, el Señor salió a buscarte, salió al encuentro. Y piensa que el Señor le dijo, pues, ¿cuánto vale esta persona? ¿Cuánto vale aquella mujer? ¿Cuánto vale aquel hombre? Pues bueno, yo estoy dispuesto a pagar ¿qué? A pagar el precio. Dice la palabra que el Señor nos compró por precio. Entonces debemos glorificar a Dios, porque ahora ya no somos esclavos de aquel demonio, de aquel pecado, sino que somos esclavos de ¿qué? De su amor. Él nos trajo para sí. Él nos trajo para sí. Quiero entonces concluir con estos puntos. Voy rápido y simplemente los leo. Punto número 1, primera conclusión de toda esta enseñanza es: el obrero debe ser diligente en presentarse delante de Dios aprobado. Esa sería una primera conclusión. El obrero debe ser ¿qué? Diligente en presentarse delante de Dios aprobado. Segunda conclusión: debe hacer responsablemente un trazo correcto de las Escrituras.
debe hacer responsablemente un trazo correcto de las escrituras. Trazar bien las escrituras, no quitarle, no ponerle. De esa manera no andaremos en vergüenza. Conclusión número 3. El trazo correcto no debe ser para mero conocimiento. Hay gente que simplemente usa la Biblia para conocer más. El trazo correcto debe trascender en impactar nuestra vida. Entre otras cosas, ¿usted para qué aprende? ¿Para qué aprendemos del Señor? ¿Para qué cogemos la palabra? ¿Para qué leemos las escrituras? ¿Para qué venimos a la iglesia que nos expliquen las escrituras? Pues debe ser no solamente para conocer, sino ¿para qué? Para llevar y poner en práctica. Número 4. El obrero debe evitar considerar el contexto donde vive. Debe evitar las enseñanzas que están en el contexto donde vive. Entendiendo que tenemos las escrituras y de ellas debemos aprender. Número 5. En el obrero no debe haber vergüenza, pues anda a la luz de las escrituras. En el obrero no debe haber ¿qué? Pues anda a la luz de las escrituras. Y si andamos a la luz de las escrituras, no tendríamos por qué temer a nada. ¿Y usted cómo hace para pararse de al frente? Pues porque procuramos con diligencia presentarnos a Dios ¿qué? Probados. Porque usted se imagina yo aquí parado y saliendo por una cámara en Facebook y que no sea un obrero aprobado, sino que detrás hayan cosas que estén hablando de mí, o que yo hice o dejé de hacer, o que andaba con esto y que esto. Imagínense en esto. Sería una vergüenza. Número 6. Sexta conclusión. La confianza del obrero es que Dios conoce a los suyos. La confianza del obrero es que Dios conoce ¿qué? A los suyos. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Si Él nos conoce, sabe lo que necesitamos. Si Él conoce a los suyos, sabe por dónde conducirnos, sabe de qué guardarnos, sabe protegernos, sabe cuándo necesitamos algo. Y número 7, la responsabilidad del obrero es que debe apartarse del pecado. La responsabilidad del obrero es que debe apartarse. Dice que el que está con el Señor, que el que invoca el nombre de Cristo debe apartarse del pecado. Pues familia, no estamos solos. Yo quiero terminar con esto, porque Dios, en cuanto nos disponemos, Dios nos ayuda. Porque que usted solo venza el pecado, que usted diga, no, pero es que yo solo no puedo. Claro que no puedes. Por eso está Cristo. ¿Están conmigo? Algunas personas dicen, no, pero es que vivir agradando a Dios en todas las cosas es muy difícil. Y ser una persona piadosa y ser temerosa de Dios. Y mire usted cómo se apasiona y mire usted cómo hace esto. Sí, pero ¿sabes por qué lo hacemos? ¿Y sabes por qué lo que somos? Por Cristo, por su gracia. De manera que si usted está dispuesto y le retumba en su cabeza esa expresión, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, por favor entienda esto, familia, para que oremos. Usted no está solo. Si usted se dispone a apartarse de iniquidad, de cualquier cosa que nosotros sabemos que en ocasiones hacemos mal, a veces nos desesperamos mucho, pero Señor, ¿y si no te ayudo un poquito? Si te ayudo un poquito, ¿qué pasaría? No, tranquilo. Es que
Señor, pues yo creo que tú me has puesto a esperar mucho. Yo creo que podría ser ir haciendo esto mientras tú respondes. Confía en el Señor, familia. Él conoce a los suyos. Lo más importante es apartarnos de lo que, como dice el texto en 1 de Pedro, que Dios nos demanda ¿qué? Santidad, porque Él es ¿qué? Él es santo. Dios es santo. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos del pecado y correr a los brazos del Señor y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame a ser mejor hijo, a ser mejor esposo. Ayúdame, Señor, a cuando venga la tentación poder ser librado, y ayúdame a salir de la misma. Dios nos ayuda, familia, y se los digo porque lo hemos vivido, porque ha sido nuestra experiencia y aún lo continúa siendo. A veces somos tentados a desfallecer, somos tentados a no seguir, a devolvernos, a tantas cosas, pero Dios ¿qué? Sabe librar. A ver si aprendimos hace unos domingos. ¿Sabe Dios librar qué? ¿Sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Si somos piadosos, Dios promete ¿qué? Librarnos en todo momento, familia. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a darle gracias al Señor.